Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos al maravilloso y dinámico mundo de los diseños experimentales. En esta oportunidad abordaremos el contenido referente al método científico y sus etapas. Iniciamos. Como propósito, con este contenido buscamos que usted al finalizar esté en la capacidad de aplicar los pasos del método científico en una investigación concreta, siguiendo una serie de instrucciones y procedimientos de manera objetiva y reflexiva en la construcción de conocimiento de carácter científico. Pero, ¿qué es el método científico? Como usted puede observar en la imagen, ya hay un camino recorrido, hay una serie de pasos con cierto orden lógico, pero de seguro aún falta mucho que recorrer para poder llegar a la etapa final. Por lo tanto, el método científico es el conjunto de procedimientos lógicos, ordenados y sistematizados que sigue el investigador para la construcción del conocimiento científico. ¿Cuál es el propósito del método científico? Prácticamente su propósito es ofrecer una o más alternativas de solución, pero que estas alternativas sean viables a un problema y el problema tiene que ser real, es decir, está afectando a la sociedad. Ejemplo de problemas reales y comunes en la actualidad a nivel de país. Por ejemplo, el estrés hídrico. Se sabe en la actualidad que hay un alto grado de deforestación, casi hemos perdido todo el recurso forestal y por lo tanto existe un problema en cuanto a estrés hídrico. Otro problema real común hace referencia a los bajos niveles de producción. Esto en la mayoría de rubros existen bajos niveles de producción. Lo común, los granos básicos, por ejemplo, maíz, frijol, sorgo y también el arroz. Otro ejemplo de problema real, la inseguridad alimentaria. A nivel de país existen altos índices de desnutrición. Ok, ¿cuáles son las etapas del método científico? Una de las primeras etapas es la observación de un problema, pero este problema tiene que ser real. ¿En qué consiste esta primera etapa? En examinar atentamente con el uso y análisis de técnicas e instrumentos el comportamiento de un determinado fenómeno o de un determinado problema en estudio. En eso se fundamenta la primera etapa. Por ejemplo, con respecto a la observación de un problema real, un ejemplo sencillo, el bajo rendimiento del hongo comestible Pleurotus ostreatus. El bajo rendimiento de este hongo podría ser un ejemplo de problema y este problema se debe a una serie de causas. Por ejemplo, una causa común y no solo con respecto a la producción de este hongo comestible, sino en todos los rubros agropecuarios en el país, es el acceso al financiamiento. Y producto de que no existen esas condiciones de financiamiento, los productores no poseen esa infraestructura y equipo adecuado, las tecnologías adecuadas. Por lo tanto, eso se refleja en bajos niveles de rendimiento en los rubros agropecuarios y en este caso en el hongo comestible Pleurotus ostreatus. Usted, al llegar donde los productores, puede observar que existe una brecha en cuanto al rendimiento. Por lo tanto, la primera etapa es la observación de un problema real.
Ok, segunda etapa, la identificación del problema. Prácticamente con respecto a la identificación del problema, primero hay que tener claro qué es un problema. Y un problema es una situación, pero esa situación es difícil de resolver. Y usted como investigador desea cambiar o resolverla, o mejorar o contribuir a resolver dicho problema. Ok, por lo tanto es importante tener claro el orden que exige el método científico. Desde la observación, luego la identificación del problema como tal. Ok, para identificar bien el problema, usted como investigador primero tiene que documentarse. Significa que hay que realizar una revisión teórica preliminar con respecto a la situación problemática y hay que indagar en fuentes de revisión confiables. Por ejemplo, el repositorio de la Universidad de El Salvador. De igual manera, existen otras fuentes, revistas, por ejemplo, de las fuentes que más se recomiendan, Google Académico, por ahí está El Cielo, entre otras alternativas. Además de la revisión teórica preliminar, usted también tiene que consultarle a expertos en el tema. Con estos dos elementos, la revisión teórica y la consulta a los expertos, usted va a realizar una correcta identificación del problema. Existen una serie de herramientas que se utilizan para identificar el problema. Una de las más comunes es el árbol de problemas. Y esta se fundamenta en identificar un problema central y luego las causas por las cuales se está generando este problema, desde causas primarias, causas secundarias, entre otras. Y de igual manera, los efectos o consecuencias producto de ese problema. Tercera etapa del método científico, el planteamiento del problema. Para poder realizar un correcto planteamiento del problema, se tiene que cumplir con los siguientes elementos: la sintomatología, los síntomas, las causas, las consecuencias, las soluciones y las acciones. La sintomatología prácticamente es lo que usted logra observar en el lugar donde está ocurriendo el problema, en ese territorio. Usted logra identificar que hay bajos porcentajes en cuanto a los rendimientos de los rubros agropecuarios, por ejemplo. Si fuera el caso del hongo comestible, el rendimiento que se está obteniendo es del 60%. Por ejemplo, no se está alcanzando el potencial en cuanto al rendimiento. Es decir, usted respalda esa sintomatología con cifras. Luego, las causas también es otro elemento importante. Como mencionaba, algo común, las condiciones de financiamiento o el acceso al financiamiento. Las consecuencias o los efectos de no reducir el impacto del problema, porque si hablamos de problema, difícilmente se va a resolver, pero sí podemos contribuir a disminuir el impacto de la problemática. Las soluciones, todas esas alternativas de solución al problema, y finalmente las acciones, que es lo que usted va a ejecutar directamente con el grupo de productores o personal que está siendo afectado por la problemática. Cuarta etapa, el marco teórico. El marco teórico hace referencia a ese grupo de conceptos y teorías que se utilizan para dar respuesta a un determinado problema. Una vez identificado el tema, se procederá a elaborar el marco teórico. Para ello, como mencionaba anteriormente, que es importante también para poder
identificar el problema, es clave la revisión bibliográfica y la consulta a expertos. Pero su marco teórico tiene que estar representado por información que está relacionada directamente con la problemática. No se puede incorporar información que esté fuera de contexto. Quinta etapa, y esta corresponde al planteamiento de las hipótesis. Las hipótesis se habla en términos de suposiciones acerca de un fenómeno o un problema que se va a estudiar. Prácticamente cuando se plantean las hipótesis existen relaciones entre dos o más variables y esas variables estarán sujetas a prueba empírica en un primer momento y luego se somete a la experimentación. Un ejemplo de hipótesis: probablemente uno de los abonos orgánicos en estudio presentará diferencias estadísticamente significativas y el mejor rendimiento en el cultivo de tomate. Significa que usted, de las alternativas tecnológicas que va a evaluar, de los estímulos o los tratamientos que usted va a evaluar como investigador, plantea la hipótesis que al menos una de esas alternativas va a presentar los mejores efectos y diferencias estadísticamente significativas. Etapa número 6. Esta corresponde al planteamiento de los objetivos. Luego de que usted como investigador ha realizado el planteamiento de las suposiciones o las hipótesis, se procede a la formulación de los objetivos. Prácticamente los objetivos son esas metas que usted como investigador se plantea cumplir. Lo común se trabaja con un objetivo general y 3 objetivos específicos. El objetivo general consiste en lo que usted como investigador pretende realizar en el proceso de experimentación o en la investigación. Para lograr el objetivo general, usted se respalda de objetivos específicos. Los elementos de todo objetivo general: el verbo en infinitivo pasivo, el predicado y el propósito. Los objetivos específicos: estos indican lo que se pretende realizar en cada una de las etapas de la investigación, del proceso de experimentación, y prácticamente son esos propósitos alcanzables de la investigación. Deben ser claros y tienen que estar en sintonía o en concordancia con la hipótesis y la metodología. De igual manera, tienen que estar directamente vinculados con el planteamiento del problema y la justificación de la investigación. En un sentido lógico y secuencial, los objetivos específicos tienen que ayudarle a usted como investigador al alcance o logro del objetivo general. No usar, y esto es una recomendación, más de 3 objetivos específicos, porque es a lo que usted se está comprometiendo a corto plazo. Elementos de los objetivos específicos: el verbo en infinitivo activo y el predicado. Ok, al igual que para poder hacer el planteamiento del problema, se utiliza el árbol del problema para poder hacer una correcta identificación de la situación problemática. Con respecto a los objetivos, se utiliza una herramienta común que corresponde al árbol de objetivos. Y la estrategia o la dinámica es igual al árbol de problemas. El árbol de problemas es la base para poder elaborar el árbol de objetivos. Lo que usted hace es que lo que tenía en forma negativa en el árbol de problemas, en el árbol de objetivos usted le hace el cambio pasándolo a positivo. De manera que en la parte central usted tiene
el propósito o objetivo general. Y luego tiene las causas que representan los objetivos específicos y los efectos, que es el fin que usted busca como investigador. La etapa número 7, y es una etapa muy delicada también dentro del proceso de investigación, y corresponde a la construcción metodológica. La construcción metodológica prácticamente en esta etapa se explica en forma breve, ordenada, lógica y sistemática los pasos que usted como investigador va a ejecutar en la investigación. Y esto para poder llevar a cabo todo el proceso de experimentación. Elementos comunes en toda metodología o construcción metodológica: la descripción del estudio, la metodología de oficina, la metodología de campo, la metodología de laboratorio, la metodología de estadística y finalmente la metodología económica. Otros investigadores trabajan en términos de metodología socioeconómica. En la construcción metodológica es importante que usted le dé respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que usted va a hacer como investigador? Es decir, las actividades, los procesos. ¿Cómo es que usted va a hacer esas actividades? Con respaldo en otras investigaciones que se han realizado, en un orden lógico y con respaldo científico. ¿Con qué es que usted va a realizar esas actividades? Todos los instrumentos, el equipo que usted va a utilizar. ¿Y por qué es que usted como investigador va a ejecutar esas actividades? En este caso del por qué, usted tiene que fundamentar por qué es que va a llevar a cabo dichas actividades. Etapa número 8, esta corresponde a la verificación objetiva de las hipótesis. Prácticamente en este método se hace el contraste de las hipótesis. En un inicio, dentro del ciclo del método científico, usted como investigador ha hecho formulación de hipótesis. Luego, en la experimentación, usted somete esas hipótesis a prueba y va a determinar qué hipótesis es aceptada o qué hipótesis es rechazada. Podría ser la hipótesis nula, que es sinónimo de igualdad, o la hipótesis alterna, que también se le conoce como hipótesis del investigador, que es sinónimo de diferencias. Etapa número 9, esta corresponde a la organización, el procesamiento y el análisis de los datos. En esta etapa es importante mencionar los programas estadísticos que usted va a utilizar o utilizó en la investigación. Por ejemplo, dentro de los programas más comunes, SPSS, Infostat, R, entre otros. También es importante en esta etapa que usted mencione los métodos estadísticos descriptivos que usted aplicó o que va a aplicar. Ejemplo de métodos estadísticos descriptivos están las medidas resumen, y dentro de las medidas resumen, las medidas de tendencia central como la media aritmética, la mediana y la moda. También están dentro de las medidas resumen las medidas de dispersión, como la desviación típica o desviación estándar, el rango, el coeficiente de variación. De igual manera, en los métodos descriptivos, usted tiene que mencionar las representaciones gráficas que usted va a utilizar. Y esto dependerá si son variables cuantitativas o variables cualitativas. También es importante en esta etapa mencionar los métodos inferenciales. Ejemplo, la técnica del análisis de varianza bajo los diferentes diseños simples. Podría ser bajo un diseño completamente al azar, un diseño de bloques completos al azar o bajo un diseño de cuadrado latino. De igual manera es importante mencionar las pruebas estadísticas que usted va a utilizar.
siendo las principales la prueba de Tukey, la prueba de Chefe, DMS, Duncan, entre otras. Y también si usted va a utilizar algún método multivariante de datos. Etapa número 10. Esta corresponde a las conclusiones y recomendaciones del proceso de investigación. Tienen que estar en concordancia o en sintonía con los objetivos específicos. De manera que si usted se ha planteado 3 objetivos específicos, dentro de este apartado usted tiene que formular 3 conclusiones y 3 recomendaciones. Las conclusiones y recomendaciones tienen que ser lo más breves, claras y concisas posibles. Etapa número 11, la elaboración, entrega del informe final y del artículo científico, si es que usted ha redactado uno o más artículos científicos de todo el trabajo de investigación. Para finalizar, algunos investigadores trabajan con menos etapas, unos trabajan con 5, otros con 7. En este caso, nosotros vamos a trabajar con 11 etapas con respecto al método científico. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima oportunidad.